de este simposio sobre democracia, ética y servicio público. Esta sesión lleva por título Bienestar y Democracia y van a participar en ella Lorenzo Peña Gonzalo y Marcelo Vásconez. En primer lugar va a intervenir el profesor Lorenzo Peña y para mí es un placer presentarlo brevemente. Él es un colega y compañero del Instituto de Filosofía del CSIC, donde es profesor de investigación. Se dedica sobre todo a trabajos de filosofía jurídica. Ha sido profesor en universidades en España y en el extranjero, investigador invitado también en la Universidad Nacional de Australia y también es el responsable y animador, como le gusta decir a él, del grupo de estudios lógico-jurídicos al cual también pertenezco yo mismo. En esta sesión él nos va a hablar sobre el servicio público como principio justificativo del Estado. Entonces, Lorenzo, tienes la palabra y adelante. Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a iniciar este recorrido sobre el servicio público como principio justificativo del Estado, puesto que por algún punto hay que empezar, podríamos remontarnos indefinidamente, y de hecho más tarde remontaremos un poco, pero vamos a poner como punto de arranque Hobbes, que sin duda ninguna la filosofía de Hobbes es en los albores de la Edad Moderna un conveniente punto de inicio relativo, porque Hobbes evidentemente bebe de una serie de fuentes de su época y de las épocas anteriores que conoce bien, que sintetiza de manera con ese talento extraordinario que lo caracteriza. Y pienso que nos ofrece un interesante punto de partida, aunque sea después para alejarnos muchísimo de él. No creo que sea del caso, ni que la audiencia que tenemos la satisfacción de tener hoy, esta tarde, lo necesite ni lo merezca, una recapitulación de las ideas de Hobbes, pero sí mencionaré algún punto esencial. El pacto social como principio hipotético, justificativo y originador del Estado, en el cual el individuo abdica de su libertad a cambio de su seguridad. El Estado va a constituirse así en ese leviatán, en ese poder generado por los individuos humanos ellos mismos, que le van a transferir el poder de decisión, sujetándose a sus decisiones, renunciando a su libertad, como digo, aunque con algunas restricciones. A veces se dice que el individuo en Hobbes renuncia por completo a su libertad. Esto es verdad, pero con un límite, que es el derecho a la propia vida, que es irrenunciable. Y obtienen a cambio una sola cosa. El Estado va a servir exclusivamente para una cosa, y es para proteger la seguridad. Es decir, para proteger, solamente va a cumplir esa función, nada más. Proteger al individuo contra las agresiones de los demás. Y, por tanto, proteger la vida y la hacienda de cada uno contra los actos ajenos de violencia en las cosas, de violencia en las personas o de fuerza en las cosas. El problema, podemos preguntarnos si esto va a ir más lejos, si también se va a proteger contra el fraude, si también va a haber una ley de pesos y medidas, si también va a haber una regulación de los contratos, en virtud de la cual los incumplimientos de contratos sean justiciables. Bueno, esto podría quedar abierto y podría eventualmente ampliarse el leviatán hobbesiano en ese sentido. Después de Hobbes, dando un salto, evidentemente, pasamos a Locke, que va a recoger una parte de la herencia de Hobbes, pero desde una perspectiva bastante diferente. Y que se va a diferenciar esencialmente en que para Locke la libertad individual no es renunciable, de tal manera que el individuo, al suscribir el pacto social y conferir así
poder a unas autoridades, no les extiende un cheque en blanco, sino que establece un pacto con unas condiciones, con unas estipulaciones en las cuales el gobernado efectivamente adquiere esa obligación de obedecer al gobernante, pero éste, a cambio, adquiere la obligación de gobernar según unos principios de justicia y de libertad y respetar los derechos individuales, que no va a ser ya solo, como en Hobbes, el derecho a la vida, sino también el derecho a la libertad y a la propiedad. La tabla de derechos básicos en Locke es fluctuante, no siempre es exactamente lo mismo, pero con todas las diferencias importantísimas que hay entre Hobbes y Locke, tanto en cuanto al ámbito concedido al poder político por el pacto social, como en lo tocante todavía más a las formas de organización del poder político, que para Locke tienen que estar sujetas a unas pautas restrictivas del ejercicio de ese poder político, tiene que haber un principio representativo, tiene que respetarse un derecho de resistencia en caso de incumplimiento del pacto social por parte del gobernante. Aparte de esas diferencias, que son apreciables, sustanciales y muy importantes, hay algo común a estos dos autores que hemos tratado, y es que la función que está llamado a desempeñar el Estado es sustancialmente la misma. Es proteger a los individuos, a los miembros del cuerpo social, contra agresiones ajenas y, por tanto, esencialmente, la protección de la seguridad. Y todavía, dando otro salto de otros 40 a 50 años, pasamos a los fisiócratas, como es una corriente del pensamiento moderno que hoy está un poco, digamos, soslayada, quizá en parte porque sus principales representantes fueron franceses y, evidentemente, el pensamiento anglosajón ha logrado una hegemonía que de ningún modo ha conseguido el pensamiento francés, o sea porque son autores pertenecientes preponderantemente al ámbito de la economía política y que no plasmaron sus ideas en el plano filosófico con la capacidad de síntesis que tuvieron los pensadores anglosajones que he mencionado y otros más. Pero en la fisiocracia, en los fisiócratas de mediados del siglo XVIII, creo que vemos estas mismas ideas, o digamos aquello en lo cual los autores que he recapitulado hasta ahora coinciden, pero desarrolladas con un énfasis y con un análisis económico muy interesantes y que vuelven a incidir en lo mismo, incluso radicalizando de algún modo el mensaje. El Estado es una excrecencia de la sociedad. La sociedad tiene como tarea la de los individuos que la integran, que es la de labrar su prosperidad, su bienestar. Cada uno labra su propia prosperidad y su propio bienestar. Y el mejor Estado es el mínimo, aquel que casi no existe, ese mínimo necesario para garantizar un cierto orden, una cierta paz social. En los fisiócratas, en realidad, es donde que van a influir después en Adam Smith e indirectamente en Hegel, porque Hegel va a recoger la herencia. Hay muchas ideas en Hegel que es interesante en su filosofía de la historia, que vienen en realidad de la economía política de Adam Smith y de otros autores, e indirectamente de los fisiócratas franceses. En la fisiocracia y en Adam Smith es donde se va a plasmar por primera vez una diferencia entre dos entidades distinguidas, que hasta ese momento no lo estaban, ni en Hobbes, ni en Locke, ni en Grocio, ni en otros autores, que son la sociedad y el Estado. Hoy estamos extremadamente habituados a hablar del Estado y la sociedad civil, que es un concepto vago,
extremadamente indeterminado, problemático. Bueno, pues esta dicotomía, que nos parece que nos viene de la noche de los tiempos, no es así. Es una dicotomía conceptual que se genera en un momento dado, muy preciso, en la segunda mitad del siglo XVIII, y que va a deber su enorme influencia a ser recogida, tematizada, genialmente conceptualizada por Hegel en toda la enciclopedia de las ciencias filosóficas, pero sobre todo en su filosofía del espíritu, en los diversos capítulos que la integran, y después heredada, transformada, modificada por Carlos Marx. Y Carlos Marx, de toda esa tradición, con toda esa tradición que he mencionado, va a tener muchísimo más en común de lo que hoy se piensa. Hoy se suele pensar que mientras de toda esa tradición individualista, no forzosamente liberal, Locke es un liberal, y los fisiócratas podríamos asimilarlos a liberales, por lo menos en el plano económico, pero Hobbes no era un liberal. Pero de toda esa tradición individualista que he mencionado, podríamos pensar que un colectivista como Carlos Marx está absolutamente divorciado, puesto que efectivamente él, con su filosofía de la historia, que va a anunciar la llegada del comunismo, la abolición de la propiedad privada, la propiedad común de los medios de producción, está en una perspectiva muy alejada, evidentemente, de la concepción de los filósofos que hemos mencionado hasta ahora, para los cuales toda creación de riqueza y toda ansia o todo trabajo en pro de la prosperidad es una labor efectuada por el individuo para sí mismo, con fines egoístas, aunque por el efecto de esa célebre mano invisible de que hablaba Adam Smith, la codicia individual, la actuación con fines de lucro y beneficio personal de cada uno, se transmute por un cierto arte de magia social, de efecto combinado, de mano invisible, en una prosperidad o bienestar general. O lo que, con otra terminología, recoge también Hegel en su famosa frase, en su famosa locución de las astucias de la razón: los individuos creen trabajar exclusivamente para su beneficio y personal, para sus fines personales, pero las astucias de la razón hacen que estén trabajando en realidad para la perfección y el desarrollo del espíritu. Bueno, Carlos Marx, como digo, en cierto modo se va a inscribir radicalmente en contra de ese individualismo, pero tiene en común con toda esa tradición algo que puede sorprender a quien no haya leído a Carlos Marx o no lo haya leído suficientemente. En el fondo, Marx hereda de toda esa tradición la dicotomía Estado-sociedad y va a sostener también que el Estado es una superestructura política que se genera en ciertas sociedades, no en todas, que es una excrecencia que tiene como función, coincidiendo con toda la tradición que he mencionado anteriormente, exclusivamente la salvaguardia de la seguridad y por tanto, la represión de quienes hagan peligrar esa seguridad, y que lo demás, todo lo demás, la producción de riqueza, la eventual distribución de riqueza, el trabajo a favor de la prosperidad, todo eso es asunto ajeno al Estado, que no debe competir para nada al Estado, sino que es obra de la sociedad. Ahora, eso sí, ya ahí Marx va a introducir una modificación. ¿Qué sociedad? ¿Qué seguridad? En las sociedades individualistas ese productor es el propietario de
medios de producción privado. En cambio, en una sociedad socialista será la sociedad, o mejor dicho, la clase obrera organizada como totalidad la que asumirá esa función. Y por lo mismo que existe esa dualidad de propiedad pública, mejor dicho, de propiedad común o propiedad individual o privada, va a existir una dualidad correlativa de seguridades. Cuando decimos que el Estado está para salvaguardar la seguridad, hay que distinguir entre la seguridad en una sociedad en la cual los medios de producción son de propiedad privada, en la cual la seguridad que se trata de salvaguardar es la seguridad de los propietarios de esos medios de producción, la de la clase privilegiada o clase dominante, y una sociedad diferente en la cual la gran masa obrera haya tomado propiedad colectivamente de esos medios de producción, y entonces el Estado seguirá siendo un instrumento exclusivamente para salvaguardar la seguridad y la propiedad, pero aquí será la propiedad colectiva. Y, por tanto, será para reprimir no a las clases trabajadoras, sino a la clase anteriormente explotadora o a sus restos. Dado que esa dicotomía está llamada a extinguirse, que una vez que se establezca esa propiedad común de los medios de producción, todo lo que haya de dominio burgués son restos del pasado. Cumplida esa misión, el Estado se extinguirá. Por eso Marx es un anarquista. Cuando hablamos de los pensadores anarquistas del siglo XIX y pensamos en Bakunin, en Kropotkin, no hay que olvidar que, bueno, en Proudhon, en cierto modo, aunque de manera un poco más inconsecuente, ¿verdad? No hay que olvidar que un gran anarquista era Carlos Marx y que es un anarquista político. Tiene un plan de demolición del Estado, solo que esa demolición va por etapas. Una primera etapa en la cual se trata de subvertir el Estado existente, reemplazarlo por un Estado proletario que iniciará su extinción automáticamente. Pero, evidentemente, él tiene ese programa de demolir el Estado a través de reemplazar un Estado por otro. Bueno, el esquema de Marx, muy interesante, hoy olvidado a quienes pertenecimos a una generación anterior. La referencia de Marx era absolutamente obligatoria, tanto para los que nos inscribimos en aquel momento como seguidores de sus ideas, como para quienes se inscribieron en contra. La figura y el pensamiento de Marx eran totalmente esenciales. Me parece a mí que para muchísimos jóvenes y menos jóvenes de hoy, es una referencia que suena ya un poco obsoleta y que desde luego se ha leído poco, se conoce poco. Y bueno, pues evidentemente cada época tiene sus referentes. Pero cuando el propio Marx empieza a utilizar su esquema, como todo gran pensador, él tiene unos esquemas que ha elaborado y luego trata de rellenar esos esquemas con datos empíricos. Y una buena parte de la obra de Marx está dedicada a trabajo empírico, ¿no? Es un pensador poco deductivo, incluso relativamente poco sistematizador. Engels lo tuvo que sistematizar porque él no se sistematizó mucho a sí mismo. Pero evidentemente llevó a cabo esta labor de recopilación de datos. Gran parte del Capital de la obra, en varios tomos, el Capital está construida con muchísimos datos que él trata de subsumir en sus esquemas conceptuales, con éxito o sin él, y también en el plano histórico, evidentemente. Y se encontró con problemas de que su esquema no daba bien, él mismo se dio cuenta,
no daba bien cuenta de la historia de la sociedad. Y se topó con una anomalía que no había modo de encajar en su planteamiento. Y es lo que él llamó en alguna ocasión, y luego algunos marxistas lo han epilogado y han tirado del hilo y han hecho toda una teoría al respecto, el modo de producción asiático. En el esquema de Marx se pasa de un hipotético comunismo primitivo en el cual la propiedad sería común, que bueno, es una hipótesis que tampoco se inventó Marx, sino que existía, se había mantenido a través de muchos autores, ¿no? Cuando el propio Locke habla de cómo se justifica la propiedad en el trabajo, parte de la hipótesis de que existía una comunidad humana anterior que tenía comunidad de bienes. Bueno, pues de ese comunismo originario, hipotético, porque nadie lo ha estudiado, nadie lo hemos conocido, se puede hacer la hipótesis de si sociedades primitivas vivían en él o cómo fue el hombre prehistórico. De ese comunismo se habría pasado a la sociedad esclavista, de ahí a la feudal, de ahí a la capitalista y luego finalmente vendría la sociedad comunista. Ese es el famosísimo esquema. Pero Marx se encuentra con una serie de sociedades nada desdeñables que van desde Egipto a Mesopotamia, la India que se empezaba a conocer en su época, la China antigua, o sea, la mayor parte, e incluso en la medida en que los estudios lo fueron revelando, las sociedades americanas prehispánicas, en las cuales había unas estructuras, un modo de producción que difícilmente se podía encajar en esos parámetros que he mencionado. Entonces acuñó ese término del modo de producción asiático. No quiere decir nada, claro, es una denominación geográfica, pero era un modo de producción en el cual el Estado existiría, porque en otros escritos, por ejemplo, Engels hace remontar el Estado en Grecia al siglo VIII antes de Jesucristo. O sea, no dice el mes, pero vamos, está bien precisada el origen, ¿no? Igual que algunos autores han dicho, ¿cuándo se genera el lenguaje? En tal momento, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, en estos escritos, Marx dice, ya en esas sociedades que llama asiáticas existe el Estado, y el Estado es el principal propietario de medios de producción y el principal productor. Y son sociedades sobre todo ligadas a los sistemas de la agricultura antigua, del regadío, porque claro, en los sistemas de agricultura, cuando hoy pensamos, bueno, el paso del Paleolítico al Neolítico, el surgimiento de la agricultura, surge en Mesopotamia, en la región de Asia Menor. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué todo eso, no? En realidad porque eran agriculturas esencialmente de regadío. Bueno, en la agricultura de regadío, ¿quién produce? El agricultor, pero el principal elemento de producción es el agua, es la canalización del agua como principal trabajo, y eso excede la capacidad del productor individual, incluso del productor privado. Para eso hace falta que toda una sociedad esté organizada, tenga una autoridad y que se establezcan esas obras que son muy difíciles y si pensamos en la tecnología antigua, dificilísimas, y por eso muchas de esas canalizaciones luego se abandonaron y han caído en decadencia y hoy se pueden ver siglos, muchísimos siglos y milenios después y han quedado inutilizadas porque requerían un trabajo colectivo muy arduo, muy difícil de organizar. Bueno, pues fueron esas sociedades de Egipto, de Mesopotamia, de la India, de China, del Imperio Incaico, del Imperio Maya, las que tenían ese tipo de estructura. Y aquí vemos que en esas sociedades el principal productor es el Estado. Y esto ya nos hace reflexionar sobre un problema, ese descubrimiento de Marx, que de algún modo quebrantó, abrió una brecha en su teoría, en su esquema histórico, y que luego algunos marxistas han desarrollado. Hubo una escuela francesa
en los años 60 de desarrollo de neomarxismo original, que desarrollaron mucho la teoría del modo de producción asiático. Y bueno, lo que pasa es que eso ya llegó también un poco demasiado tarde, porque ya era también el momento en que poco después los propios esquemas se iban en gran medida a abandonar o relativizar. Pero la reflexión en torno a esos hechos históricos nos hace ver que la visión que han tenido todos los autores que hemos ido mencionando hasta ahora, Hobbes, Locke, los fisiócratas, el propio Marx, del Estado no corresponde a la realidad. El Estado nunca, desde luego no el Estado de Egipto, Mesopotamia, pero el Estado nunca ha sido exclusivamente un garante del orden, o como lo dice algún marxista en esa terminología fuerte que viene de Marx, el Estado es la organización de los gendarmes, el ejército, las cárceles y los jueces. Bueno, el Estado nunca ha sido una organización exclusivamente de gendarmes, militares, sistema penitenciario y tribunales. Siempre ha sido mucho más. Simplemente veamos lo que era el Estado romano de la gran época. El Estado romano de la gran época no solamente hacía todas esas cosas, hacía acueductos, hacía caminos, hacía obras viales, hacía foros, hacía termas, construía espacios de teatros, anfiteatros, espacios de esparcimiento. Se ocupaba también del abastecimiento, hacía distribuciones de alimentos limitadas a un sector de la población, pero nada desdeñable. Desde luego, las annona del Imperio Romano eran un suculento sistema de subvención a las clases depauperadas de Roma, que se extendió incluso a otras partes del Imperio Romano. Tampoco todo eso que hicieron los romanos en Roma, luego poco a poco lo fueron extendiendo a todo el Imperio Romano. De tal manera que el Estado nunca ha sido eso. Pero si el Estado nunca ha sido exclusivamente ese sistema de represión, muchísimo menos el Estado liberal, a pesar de que la ideología liberal fisiócrata que he recapitulado hace un momento tuviera esa idea de un Estado mínimo, un Estado que casi no existe. Como lo decía Thomas Jefferson, que fue uno de sus grandes exponentes, y esa idea persiste hoy en Estados Unidos. Por eso, cuando Obama ha planteado este programa de asistencia sanitaria, que visto desde otros parámetros nos parece ridículamente exiguo y casi nada, y sin embargo en Estados Unidos, donde persiste la mentalidad jeffersoniana, ha causado escándalo porque se considera que todo lo que sea interferir en las vidas de los individuos por parte de un poder público que utiliza la coerción es negativo. Y que, por tanto, el Estado, que haya el mínimo, casi nada, ese mínimo guardián del orden, esa es la idea de Thomas Jefferson, y esa misma idea va a ser expuesta varios decenios después por una figura que sin duda es muchísimo más simpática y atractiva, que es la de Thoreau, porque claro, en el caso de Thoreau, como lo expresa como protesta frente a la esclavitud, un sistema que mantiene la esclavitud es injusto, y él se niega a pagar impuestos, pero lo hace, bien, este es un lado de la cuestión, pero lo hace en nombre de esa ideología del Estado mínimo, que está hoy presente en Estados Unidos y que va a tener su continuidad. Sin embargo, toda la evolución del Estado desde mediados del siglo XIX va en sentido absolutamente y diametralmente opuesto, de un incremento de las funciones tuteladoras, productivas, de servicio público del Estado. El inaugurador de esas ideas va a ser un alemán, un economista, en 1864, Adolf Wagner, que va a ser el fundador de la Verein für Sozialpolitik, de la Unión para la Política Social,
que asesorará a Bismarck y será uno de los consejeros de la primera introducción que hubo en la Alemania guillermina o la Alemania imperial de los seguros sociales, y Wagner, como que fue el creador del socialismo de cátedra, va a propugnar esa idea frente al socialismo obrero que amenaza con ser perturbador de la sociedad, un socialismo desde lo alto de la cátedra que impulse la actividad económica de los poderes públicos. Sin embargo, la figura a la cual nosotros, digamos, los promotores principales del libro que un poco ha dado lugar a o ha estado en el origen de estas jornadas, del libro de Ética y Servicio Público, el pensador al que nos vinculamos más directamente no es Wagner, sino Léon Duguay. Son las ideas del solidarismo francés de Léon Duguay, que es también relacionado con el socialismo de Léon Bourgeois, pero vamos, sobre todo el solidarismo de Duguay, lo que nos ha impulsado en la idea de que lo justificativo del Estado es el servicio público que Léon Duguay va a estudiar en su triple faceta y va a hacer de eso un principio justificativo de todos los Estados, lo cual constituye una oferta de filosofía jurídico-política radicalmente diferente y opuesta a la que viene de Hobbes y toda la línea que he mencionado anteriormente. Porque en toda esa línea el Estado es un Estado guardián, mientras que en la concepción solidarista de Léon Duguay, el individuo nace y crece vinculado por una obligación, un cuasicontrato, como lo llamaba Bourgeois, de solidaridad con los demás, que se traduce en la necesidad de una autoridad que organice y canalice esa solidaridad de los unos con los otros a través del servicio público. Entonces, nuestro proyecto, solamente me queda para terminar, pedirles que, en la medida de lo posible, pues lean nuestro libro y lo critiquen, porque lo que desearíamos es obtener críticas a los planteamientos que hacemos. Nuestro libro trata de ser una defensa, un desarrollo desde diversas perspectivas. Cada autor tiene los suyos y no está obligado a compartir los puntos de vista de los demás. Una defensa, un desarrollo de esa idea del Estado como organizador del servicio público, una defensa argumentada de la necesidad de ese servicio público y un programa, porque en realidad continuará en obras posteriores, de contraargumentación frente a todos aquellos que tratan de algún modo de volver hoy al estado mínimo, digamos, desde planteamientos más o menos libertarios, aduciendo la ineficacia, irresponsabilidad, despilfarro, corrupción y enchufismo que dan lugar la organización de servicios públicos. Frente a todas estas críticas, unas más justificadas que otras, creo que hay razones para decir que con todas sus lacras, con todos sus inconvenientes, el servicio público